Para mí, como le dije, es un honor tener la oportunidad de conversar con usted sobre el lanzamiento de su libro más reciente, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso. Muy bien. Para mí, Bolívar es como para cualquier venezolano un héroe, el héroe, nuestro héroe, Claro. en nuestra, si se quiere, mitología criolla. Muy bien. Como bien usted utilizó el título también del país, del mito al hecho, siento que en Bolívar también hay mucha mitología, mucha creación ficcionada, valga la redundancia, en torno al camino que él recorrió dentro de nuestra historia como país. Okay. ¿Por qué es importante para un historiador que también es poeta hablar de la historia de Venezuela? Bueno, porque es mi objeto de estudio fundamentalmente. Yo tengo dos líneas de investigación en las que trabajo desde hace muchos años. Una es historia política. Estos libros forman parte de esa línea de investigación en historia política. Y la otra línea de investigación es historia empresarial venezolana, que también la desarrollo. De modo que la respuesta es importante porque forma parte de mi línea de investigación, fundamentalmente. Y como venezolano, ¿qué ha sentido al descubrir elementos en esa historia que pueden ser trascendentales para la vida, no solamente de usted como profesional, como creador, sino como para el ciudadano? Yo siempre hago una analogía entre la vida personal y la vida social. Si es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro pasado y nos preguntemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, cuál es nuestra historia familiar. Leyendo la introducción del libro, usted comparte ancestros con Bolívar. Por una línea colateral, sí. Ajá, y eso es un elemento también trascendental desde mi punto de vista, porque las raíces familiares también nos conectan con nuestra vocación, con nuestro quehacer profesional. Sí, claro, sí, aunque no es algo que incida directamente en la investigación, es simplemente un dato. No sé psicológicamente qué importancia tiene, pero en todo caso es un dato que está allí. ¿Y ese dato ya usted lo conocía antes de ser historiador? ¿O? Sí, claro, es un dato de mi familia, eso todos lo sabemos. Bueno, los que nos hemos interesado por los temas de la genealogía, claro. Ya. Leyendo uno de sus libros, venezolanos de la A a la Z, me encontré con Mariano Picón Salas y la importancia de su obra en su camino como historiador. Sí. En él se nombran a distintos historiadores que son referentes importantes para el país, como Rufino Blanco Fombona, Rómulo Gallegos, Arturo Pietri, Antonio Arraiz, Enrique Bernardo Núñez y Juan Liscano. De hecho, acá tengo un libro de Juan Liscano, Espiritualidad y Literatura, porque el lunes pasado se celebró el natalicio de él y de Simón Alberto Consalvi, que también también es una referencia dentro de su recorrido como historiador. Ellos tienen una obsesión venezolanista y Mariano Picón Salas aborda la mirada a Venezuela desde la comprensión, como mirar a Venezuela con una mirada de comprensión. ¿Usted cómo la ve al día de hoy? Los venezolanos tenemos esa mirada, hemos desarrollado esa mirada comprensiva hacia Venezuela. Bueno, los venezolanos somos mucha gente, eso es muy difícil precisarlo, ¿no? O sea, hablar del gentilicio es muy complejo.
Yo lo que pudiera decir es que creo que hay un grupo de venezolanos dedicados a estudiar la historia de Venezuela, que sí se acercan a esa mirada comprensiva que proponía Picón Salas, que tituló uno de sus libros Comprensión de Venezuela, ¿no? Pero hablar del gentilicio no me atrevo, no creo que sea, no, es muy difícil precisar eso. Por la realidad que estamos viviendo es... No, en general, es en general, es como que si tú dijeras, los franceses hacen tal cosa, no, es muy difícil. Claro, pero considero que esa sería como una tarea pendiente de todos nosotros los venezolanos. Mirar a Venezuela con ojos de comprensión. Sí. Y un camino para mirar con comprensión al país es a través de la historia. Sí, de el camino es la historia, no podemos comprender lo que no sabemos, sí, de acuerdo, lo que no conocemos. Así es. Entonces, yo celebro que en su recorrido como historiador, Venezuela sea el eje. Uh-huh. Hay una frase que también me llama la atención de Mariano Picón Salas en su obra, que dice los países como las personas solo prueban su valor y significación en contacto, contraste y analogía con los demás. En este sentido, sus obras, Páez, Del mito al hecho y Simón Bolívar, como que hacen fiel reflejo de esta frase, como uno mirando al otro por analogía, por contraste, y por lo que usted mencionó en una de sus entrevistas, que a través de escribir Páez, Del mito al hecho, se abrió a escribir Bolívar. ¿Puede comentar? Sí, me parece una interpretación interesante. Esas dos biografías dialogan, Páez y Bolívar. Páez es un héroe exclusivamente venezolano, Bolívar es un héroe internacional. Sin embargo, toda la gesta de Bolívar en Venezuela está estrechamente vinculada con el general Páez. De modo que sí, que es un diálogo que se da entre las dos biografías. Muy bien. Por su parte, Guillermo Sucre llama a la mirada de Mariano Picón Salas como la meditación venezolana de Picón Salas, sí, que invita a no engañar al país, sino ayudarlo y comprenderlo. De acuerdo. ¿De qué manera piensa usted o cree usted que estos dos libros, José Antonio Páez, Del mito al hecho y Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, pueden ayudarlo a comprender? Bueno, creo que en esos libros hay información, hay análisis, hay interpretación que permiten comprender un periodo muy importante de nuestra historia, que es el periodo de la formación del Estado moderno, que se da a través de la Guerra de la Independencia y que finalmente se consolida un Estado, una república democrática. Evidentemente esa etapa fundacional de la república que está recogida en estos libros es muy importante para entender el país. Muy bien. Algo que también me llama la atención, que ambos héroes de la edad de nuestra independencia tuvieron como una especie de mentores o personas que los acompañaron en sus fases tempranas de vida como referentes. En Bolívar, cuando en España sí, Ustari, el marqués de Ustari. Ajá, y Páez, después de que se va de su casa y lo acoge un hacendado, el hacendado como Manuel Antonio Pulido. Ajá, se convierte como en un referente, como bueno, todos en la vida, en algún momento los discípulos escogemos a nuestros maestros y tenemos maestros temporales, ¿no? Todos escogemos un maestro que nos guía, que nos lleva durante un tiempo. Esos maestros no son eternos, pero son importantes en determinada época de la vida. Bolívar lo tuvo en Simón Rodríguez, en el marqués de Ustaris. Ciertamente Páez tuvo una guiatura importante en Manuel Antonio Pulido.
es un hecho natural, pues, que los discípulos escogemos a nuestros maestros. ¿Y cuáles han sido los maestros que usted ha escogido? Bueno, depende de mi vida, de los años de mi vida. Juan Liscano fue uno, Arturo Uslar Pietri fue otro, Ajá. por citar a dos ejemplos de personas que me ayudaron, que me abrieron puertas, que me sirvieron como ejemplo en la vida, por su amor a Venezuela, su capacidad de trabajo. Bueno, yo los escogí como mis maestros en determinado momento. ¿Y cuáles maestros han sido hallazgos para usted? ¿Cómo es eso? Es decir, que se ha encontrado con personas que sin buscarlas se han convertido en sus maestros. Bueno, por ejemplo, Borges, a quien vi una sola vez en mi vida, fue un maestro de la escritura para mí. Lo que se puede escribir en castellano, Borges creo que lo hizo de manera magistral, ¿no? Pero bueno, ese fue un maestro que lo fui consiguiendo a medida que lo fui leyendo, ¿no? Sí. Y a nivel de su recorrido profesional, como... Bueno, un buen maestro en historia fue Manuel Caballero, un excelente amigo y una persona que con su escritura y su manera de abordar la historia de Venezuela me señaló caminos también. ¿Y qué tiene este libro, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, como biografía, que no tienen otras biografías de Libertador? Bueno, quizás el aspecto humano del Libertador es atendido con cuidado, quizás el análisis del contexto en el que él llega al mundo, cómo es ese mundo venezolano al que él llega en 1783, cómo es su familia, cómo es su infancia. Creo que eso está presente en ese libro. Muy bien. Y en cuanto a la mirada de Bolívar, de la Venezuela que él deja cuando él va a liberar o a luchar por la libertad de otros países, y a la Venezuela que él encuentra de regreso, ¿qué ha cambiado en ese Bolívar según sus hallazgos? Bueno, ha cambiado mucho porque él se va de Venezuela en 1821, no ha liberado Ecuador, no ha liberado Perú, no ha fundado una república nueva que es Bolivia, y cuando regresa a Venezuela en 1827 ya todo eso ha pasado. El periodo de mayor gloria de Bolívar está entre 1819 y 1826. Cuando él regresa a Venezuela en 1827 durante 6 meses, está en un periodo muy complejo de su vida, está en medio de una crisis política difícil y compleja, es otra su realidad. Siento que en la historia de Venezuela el protagonismo de Bolívar... ¿Hay agua aquí? Sí. Y hay café también. Dame agua primero. Gracias. Vamos a dar un café. Voy a poner el café aquí cerca. Siento que el protagonismo de Bolívar en la historia de Venezuela da la sensación de que él nunca se hubiese ido del todo, como que si su presencia fuese omnipresente en esos años que él estuvo bueno, porque él era el presidente de la República de Colombia y nosotros éramos colombianos entre 1819 y 1830. Aunque él no estaba al tanto de los asuntos diarios de la República de Colombia porque de eso se encargaba el vicepresidente, Francisco de Paula Santander. Entonces, sin embargo, sí, siempre fue una presencia muy importante, obviamente. Ajá. Y desde el punto de vista de el día a día, porque siento como la presencia grande
la representación de lo grande, pero las tareas pequeñas estaban en Santander, en Colombia, y en Páez, acá en Sí, Venezuela. Venezuela. ¿Cómo era la vinculación entre Bolívar y Santander en relación a la vinculación entre Bolívar y Páez? Bueno, era problemática porque eso terminó creando unas fricciones importantes entre Santander y Páez. Todo eso está explicado en el libro con detalle. Entonces, bueno, no quisiera volver sobre lo que tengo escrito, ¿no? Es decir, sería redundar en relación con lo que está dicho en el libro. Muy bien, entonces, ¿por qué leer Bolívar Triunfo y Ocaso a la audiencia? ¿Qué le puede decir para invitar a leer y encontrar acá un Bolívar diferente, un Bolívar quizá desconocido? Bueno, eso lo decide el lector. O sea, yo los invito a leerlo y que el lector juzgue. Digamos, para mí es muy difícil como autor decirle al lector qué es lo que va a conseguir ahí. Porque a lo mejor va a conseguir cosas que yo mismo no sé que las estoy planteando, ¿no? Entonces, la invitación es a leer el libro. ¿Y cómo podemos hacer para masificar la lectura de la historia? Mire, eso no depende de mí. Yo cumplo con escribir los libros, pero masificar la lectura de la historia es una tarea que me sobrepasa totalmente. Ya. Sí, no depende de mí, pues. Ya. Yo hago programas de radio, programas de televisión, monto un podcast, o sea, todo lo que hago por la divulgación de la historia, más de lo que hago no puedo hacer. Y yo le agradezco todas esas actividades que desarrolla, porque si bien es cierto, y salvando las distancias, usted representa en este momento para esta generación una especie de Arturo Uslar Pietri contemporáneo. Bueno, salvando... Es un honor que me hace, pero sí. Porque él en su momento también hizo una tarea de divulgación, de acercamiento. De acercamiento en un momento en que la Venezuela no estaba tan culturizada ni tenía tanto acceso a los libros ni a la formación. De acuerdo. Y eso fue un buen punto de partida. Y en ese sentido, es la mirada que me permitió hacerlo, salvando las distancias. Y ojalá que todo ese trabajo que usted hace y realiza lo pudiésemos disfrutar mejor en el país. Ojalá. Porque siento que, y lo felicito, que es como el colibrí, que es un gran colibrí. ¿Sabe el cuento del colibrí? No. Había un incendio en el bosque y el colibrí iba al río y con su piquito iba y trataba de apagar el incendio en el bosque. Y un tigre le dice, mire, ¿tú crees que con ese piquito tú vas a apagar el incendio? Le dice, no, yo sé que no lo voy a hacer, pero estoy haciendo mi parte. Claro, eso es una buena respuesta. Sí, es lo mismo que te acabo de decir. Sí, en ese sentido, la escritura de todos los libros, porque yo he tenido el gusto de leer varios de sus libros y de todos tengo una buena sensación, una buena impresión y todos me han transformado. He sido una lectora antes y otra después de cada libro que he leído. Excelente. Tanto los libros de historia como los libros a nivel de literatura. Muy bien. Y por eso celebro, y para mí es un honor y lo vuelvo a reiterar, tener la oportunidad de conocerlo, de escuchar en su viva voz sus impresiones sobre su obra. Vale, muchas gracias. Sí. Una recomendación, un maestro del cual yo me pueda acercar para aprender, así como usted tuvo en su momento a Uslar. ¿Qué recomendación me haría? Bueno, que lean mucho, que lean a los grandes autores,
que si están interesados en la historia de Venezuela, hay grandes historiadores venezolanos, que si están interesados en la literatura, pues que vayan a las mejores, vayan a Cervantes, vayan a Borges, vayan a García Márquez, para disfrutar del lenguaje, ¿no? Y si el tema es la historia de Venezuela, bueno, pues ahí está Caballero, Caracciolo Parra Pérez, Eduardo Arcila Faría, que son grandes historiadores que nos ayudan a la comprensión de la realidad venezolana. ¿Qué significa Barquisimeto para usted? Mucho, porque es la ciudad de mis ancestros. Aquí nació mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. El primero que llegó a Barquisimeto venía de Caracas, pero la línea de la que yo provengo es la barquisimetana y tengo varias generaciones de larense, porque también tengo sangre tocuyana, sangre caroreña, fundamentalmente de esos dos lugares, del Tocuyo, de Carora y de Barquisimeto. Y Barquisimeto es muy importante para mí. Después de Caracas es la ciudad con la que me siento más cercano, al igual que con Margarita, que son mis dos querencias venezolanas. Muy bien, y ahora que han nombrado a Caracas, acá tengo un libro también. La historia de Caracas. La historia de Caracas. La historia de una ciudad, 1500, desde 1567 el año de la fundación de la ciudad. Sí, y a Caracas también la une con Barquisimeto. Bueno, a Caracas la fundaron los barquisimetanos, porque Diego de Lozada era el alcalde de Barquisimeto. Exactamente. Y salió de aquí con una hueste a fundar la ciudad en 1567. Ajá, y el Tocuyo fue una de las principales ciudades. Sí, una de las de 1545. Antes que Caracas. Claro, mucho antes. Sí, sí. Entonces, en nuestra historia como venezolanos también el Lara tiene un papel fundamental. Y de hecho... Sobre todo el Tocuyo. Sí, nuestro héroe epónimo, Jacinto Lara, que también participó junto a Bolívar y es el único héroe que ha estado desde 1810 hasta incluso después de la muerte de Bolívar, pues, presente en la historia de Venezuela. De acuerdo. ¿Algún comentario final en relación? No, yo creo que está bien, sí. ¿Qué desafíos tiene usted como escritor en este momento? ¡Wow! ¡Qué preguntas, Dios mío! No tiene preguntas más fáciles. ¿Qué desafío como escritor? Ajá. Bueno, tratar de seguir escribiendo bien, si es que lo hago, bien hecho, esforzarme por tener cada vez una escritura más clara. Sí, más diáfana. Sí, la tiene y algo que celebro de su escritura es que es concisa y es como cercana. Ya. No usa un lenguaje rebuscado y permite la comprensión de la lectura. Ay, muchas gracias. ¿Algún comentario final? Creo que está bien ya. Bueno, gracias. Le agradezco su gentileza. No, con mucho gusto. Su atención y esta entrevista. No, con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Rosalía.